Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Fuerte, fuerte. Dáselo más fuerte porque recuerda que es al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y la palabra de Dios merece nuestra reverencia y toda la gloria. Yo te pido que pongas tus manos hacia un servidor. Vamos a orar para que el Señor sea el que ponga lo que voy a estar diciendo el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda alguna tú nos has traído a este lugar con el propósito de adorarte, bendito Dios, tocar tu corazón y recibir de ti una palabra que nos direccione, que nos bendiga. Yo te pido que el día de hoy, Señor, tú pongas sobre mí tu Santo Espíritu y que yo pueda estar dando esta palabra, Señor, con autoridad, gracia y poder, y que pueda, Señor, caminar en tu palabra. Te damos a ti la gloria y la honra, Espíritu Santo. Muévete, Señor, como tú quieras. Que la gracia y tu presencia estén en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Dile por favor a la persona que tienes a tu lado: yo vine a adorar a Dios y a que Él me hable. Y tú contéstale: y yo también. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos tú y yo que hemos sido llamados por Dios? ¿Cuántos sabemos? Levanta tu mano si has sido llamado. Amén. Y hemos sido llamados con un propósito: que llenemos iglesias, que hagamos mucho dinero, que seamos muy bendecidos. Eso sí, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti y para mí? Que seamos como ¿quién? Como Jesús. Entonces, cuando yo llegue a la presencia del Señor, voy a pasar el examen cuando yo sea como Jesús. Amén. Y dice la palabra en Romanos 8:28, es una palabra que nos gusta a todos los cristianos decirla cuando pasamos por un problema. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, y eso es una realidad. Pero la palabra me dice ahí que a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, toda la palabra, cuando tú y yo la leemos, debemos de ver qué es lo que realmente contiene, porque si yo me quiero apropiar de esa promesa, tengo que cumplirla así para que se me adjudique esa palabra a mí. Y aquí dice: para a los que también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer a mí tocar el corazón de Dios? ¿Parecerme a quién? Parecerme a Jesús. Entonces estamos nosotros, cuando Dios nos llama, Dios nos comienza a preparar, nos llama y nos procesa para ser lanzados a un destino profético. Y ese destino profético tiene que dar en el blanco. Entonces no es que la palabra nos ponga cargas. La palabra, cuando tú conoces la gracia, te vas a dar cuenta que caminar con Cristo, el yugo de Cristo es fácil. Pero muchas veces pensamos que tengo que cumplir tal o cual cosa para poder agradar, y eso es lo que hace que yo vaya retrocediendo y me parezca menos a Jesús y más a la religión. Entonces es importante que yo vea siempre a Cristo. Dice la palabra en Hebreos que yo me despoje de todo el peso del pecado. ¿Y cómo lo puedo hacer? Dice ahí mismo: puestos los ojos en Jesús, no doblándome la mano ni haciendo otras cosas. Y mira, la palabra de este día se titula saetas bruñidas para su propósito. ¿Cómo? Isaías 49:1, acompáñame. Dice la palabra de Dios: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Repite: saeta bruñida. Saeta bruñida. Luego me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Isaías estaba teniendo una revelación profética del llamado que Dios le estaba haciendo a él.
Y esa revelación profética también se nos aplica a nosotros. Es un llamado que Dios nos hizo desde el vientre de nuestra madre. Es por eso que es importante que nosotros, la iglesia, estamos en contra del aborto. ¿Por qué? Porque desde que hay la concepción ya es un ser que tiene un propósito definido en el vientre de nuestra madre. Y tú, cuando estuviste en la concepción, y yo también, ya éramos llamados por Dios y con un propósito definido de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. Imagínate nada más, qué tremendo. Él lo llama desde el vientre de su madre. ¿Y qué hace? Aquí nos damos cuenta que Dios tuvo memoria de ti y de mí. O sea, no solamente le avisaron a Dios: oye, Tavo nació allá por Acapulco, ¿verdad que no? O sea, no le sorprendió. Él preparó que nosotros íbamos a venir a este mundo con un propósito definido. Y quiero decirte que de acuerdo a la palabra, tú y yo somos más que ¿qué? Que vencedores. Entonces debemos de caminar como vencedores, como hijos de Dios, reconociendo que Dios nos ama y que Dios está trayendo cosas maravillosas. Y luego dijo ahí: puso una espada aguda en mi boca. Cuando Dios me llama, cuando Dios nos llama, nos empieza a preparar y pone espada en nuestra boca. ¿Cuál es la espada que Dios pone en nuestra boca? Es la palabra de Dios, para que nosotros hablemos cosas buenas. Imagínate que como cristianos nosotros estemos diciendo: qué triste, no hay trabajo en Acapulco, Acapulco ya se acabó, no sirve para nada, Acapulco está a 2 de acabarse. ¿Verdad que no debemos decir eso? Nosotros tenemos la autoridad para levantar, para bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia, a la iglesia, tu ministerio, tu vida y tu trabajo, y también todo tu caminar en Cristo Jesús. Tú siempre debes de hablar como un vencedor, porque eso es lo que eres. Amén. Porque Dios ya lo determinó en los cielos. Y mira, lo que se autoriza en el cielo, recuérdalo, se hace legal en la tierra. Entonces tú y yo somos más que vencedores. Y dice la palabra que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por eso es importante que tú y yo hablemos cosas maravillosas, que aunque veamos las circunstancias diferentes a nuestro alrededor, nosotros hablemos palabras de fe. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que decir que todo está bien, no que va a estar bien, que todo está bien. Entonces nuestra boca puede liberar, puede bendecir, puede hacer muchas cosas, ¿sí? Puede hacer cosas maravillosas. Y la palabra dice, nos está diciendo ahí, que Él nos va a hacer como una saeta bruñida, ¿sí? Nos va a hacer una saeta bruñida y nos va a procesar. ¿Cómo se procesa una saeta? ¿Qué es una saeta? Una saeta es una flecha, pero una flecha tiene que ser bruñida. Cuando tú vas ahí al YouTube y te das cuenta cómo trabaja la persona que hace una flecha, la empieza a meter en el fuego y la empieza a golpear y la empieza a quebrantar para que esa flecha pueda estar siendo bien hecha y empiece a poder brillar. Y a nosotros como cristianos muchas veces nos espantan los procesos. No digan amén. Nos espantan los procesos. Queremos llegar rápido a la meta. Queremos llegar de volada. Ya llegué a Cristo, ahora ya quiero estar como pastor. Ya llegué a Cristo, ahora ya quiero ser algo que no puedo ser aún todavía. Y no porque Dios no lo pueda hacer, pero hay un proceso que tienes que pasar en Cristo para que Dios te levante. Y no porque un pastor sea lo mejor, Yo pongo este ejemplo, pero también puede ser que quieras otra cosa y Dios te está procesando, porque el proceso es lo que te va a hacer que des en el blanco. Entonces esa flecha, cuando es trabajada ¿para qué? Para que pueda brillar. Fíjate lo que significa en el original bruñir. Yo decía pues que es bruñir, ¿verdad? Se oye medio raro, medio así, pero bruñir significa reluciente, limpio, escogido, lustrado, hacer brillar, pulido y ¿cómo? Y depurado. Entonces, ¿cuál es el propósito cuando tú y yo estamos siendo quebrantados por el Señor? Que nos acabemos, que nos acabe el Señor, que estemos sufriendo, ¿verdad que no? Lo que el Señor quiere es sacar
entre sacar lo precioso de lo vil. Quiere que aquello que tú y yo traemos cargando por consecuencia del pecado vaya siendo quitado en el camino hacia Cristo para poder dar en el blanco. Y entonces comenzamos a ver que el Señor va a traer cosas maravillosas. Pero fíjate, te estoy comentando que estamos hablando de una flecha. Somos saetas bruñidas en las manos del Señor. Y una flecha no se dispara sola, ¿verdad? ¿Qué necesita la flecha? Necesita de la mano del arquero para poder ser lanzada. Y hoy el humanismo nos ha enseñado que tú puedes, que Dios cree en ti, que tú lo puedes hacer. Eso no es cierto. Dios cree en Él y Dios nos bendice a nosotros, y Dios pone su mano para podernos bendecir. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser un vencedor? Ir a Dios, confiar en Dios. Entonces, lo que está haciendo el humanismo es tratando de hacer que tú dejes de confiar en Dios, ¿sí? Pero Dios quiere que tú confíes en Él. ¿Para qué? Para que des en el blanco. Entonces, esa flecha es una flecha que va a dar definitivamente en el blanco. Amén. Dios es tan bueno que nos mete en esos procesos, pero a veces no lo entendemos. Hay una porción de la palabra en el libro de Santiago que dice que tú y yo nos gocemos cuando estamos en pruebas. Yo te pregunto y te pido que levantes la mano: ¿cuántos se gozan cuando pasan por una prueba? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa fe. Gloria a Dios. Pero a veces decimos como que está tremendo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te dan un diagnóstico de una enfermedad y dices: wow, aleluya, gloria a Dios, qué bendición. ¿Verdad que no? A veces no pasa eso. Pero yo me gozo, quiere decir que el gozo del Señor es mi fortaleza. No el mundo, sino el Señor. Amén. Entonces Dios es un Dios que nos quiere bendecir. Él quiere que en nuestra vida estemos siendo tratados para poder llegar a ser como hijo de Dios, como el Hijo de Dios, para caminar como Él y podamos dar nosotros en el blanco. Recordemos, Dios quiere usarnos extraordinariamente a ti y a mí. ¿Cuántos admiramos a algún personaje del Antiguo Testamento? Amén. Pues quiero decirte que ellos necesitaron también de la presencia de Dios para poder hacer lo que hacían. Porque no hay grandes hombres de Dios, no existen, ni nunca han existido. Lo único que existe y existimos somos hombres débiles que necesitamos del poder de Dios para poder manifestarlo en la tierra y que la gente se convierta y el reino de Dios se extienda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, nosotros estamos ahora sobre un mejor pacto. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos? Le dijo: cosas mayores que las que yo hago, ustedes van a hacer, porque yo voy al Padre. ¿Dónde está Jesús ahora? A la diestra del Padre. Él está intercediendo. Es como cuando tú tienes una persona cercana al presidente de la República y le vas y le hablas y le dices que quieres que te haga un favor el presidente. Así hoy yo quiero pedirle algo al Padre y Jesucristo está a su diestra y la misericordia de Él hace que yo pueda hacerlo. Por eso Él dice que cosas mayores haríamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo hoy? Yo puedo hacer cosas mayores. ¿Y dónde las puedo hacer? ¿Solamente en la iglesia? ¿En dónde las puedo hacer? Porque muchas veces podemos decir: bueno, esa palabra que estás dando a lo mejor es para pastores, para siervos, para servidores, y no es así. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te muevas, tú puedes impactar la vida de las personas sirviéndole a Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Porque tú y yo somos cartas escritas. Amén. Delante de Dios, nuestra actitud, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos va a hacer la diferencia. No que en el trabajo nos las pasemos hablando de la Biblia. A ver, dame chance, toda esta hora voy a estar hablando de la Biblia, ¿verdad? No. Tu comportamiento y tu actitud y mi actitud van a hacer que las bendiciones vengan sobre nuestra vida. Y mira, el día de hoy vamos a estar viendo un ejemplo de llamado que a mí me impacta mucho y yo creo que también a ti, porque nosotros vemos y entendemos y muchos hemos leído la vida de David.
David fue un hombre maravillosamente que fue llamado, que era conforme al corazón de Dios. Pero David cometió muchos errores también, pero él tuvo un llamado igual que como el tuyo y el mío. Sí, claro, él fue llamado a ser rey de Israel. Nosotros somos llamados a ser un reino de sacerdotes para traer su presencia en esta tierra. Amén. Entonces, en 1 Samuel 16, no lo vamos a poner, pero te voy a poner en contexto porque es muy largo. Podemos leer en casa, hay algunos que ya lo leyeron, algunos que no, lo que David, cómo fue el llamado de David. David era un pastorcito y Dios le da una palabra al profeta Samuel que vaya para que levante un rey. Y cuando llegan a la casa de Isaí, empiezan a llamar a todos los hijos, pero a David no lo llamaron. David era el pastorcito que andaba con los animales. Se oye bonito cuando hablamos del pastorcito, cuando hay una pastorela, cuando hablamos de animales, pero ¿alguien ha estado en algún lugar donde se crían los animales? ¿Huele bonito? ¿Verdad que no? Imagínense al buen David. Yo no creo que haya olido a Carolina Herrera, ¿verdad? Cuando llegó oliendo a popis, a feo, pues, ¿verdad? Así. No es que así huelan los pastores, los pastores que cuidaban ovejas físicamente, amén. Entonces llega David y pues imagínense, Samuel empezó a ver a la gente grande, alta, guapa, bien vestida. ¿Y qué le dijo él? Este es, él quería, ¿verdad? Él quería así. ¿Y qué le dijo aquel? No, espérate, no mires a su parecer, falta otro. Sí, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Qué es lo que ve el Señor? Su corazón. Él ya había preparado el corazón de David para que fuera su rey, para que fuera el rey. Pero le dice, no es este. Entonces cuando él llega a él, le dice, ahora sí es este. Y quiero decirte que cuando tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios, aunque no estés en el momento que sea la promoción, Dios se va a acordar de ti y vas a recibir la llamada para que sea la promoción para tu vida. Amén. Y es lo que ahorita me confirmaba el pastor Chava cuando dice que le hablaron para ofrecerle un trabajo. Porque es así, porque estás cumpliendo el propósito que Dios te dio para tu vida. ¿Cuál es el propósito? Voy a tomar el ejemplo de mi pastor Chava. Chava es pastor, Chava está sirviéndole a Dios de esa manera y Dios lo está llevando a promoción. Amén. Entonces es eso, cuando tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Estar brincando, estar pidiendo que yo quiero, ¿verdad que no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que confiar en el Señor, hacer lo que me toca y Él me va a promocionar y me va a impulsar para que yo alcance a llegar lejos. ¿Qué tengo que hacer solamente? Guardar mi corazón. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque dice la Reina Valera, porque de él mana la vida. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, porque determina el rumbo de tu vida. Entonces, aunque yo considere que estoy haciendo las cosas bien y en mi corazón hay lastimaduras, hay emociones que no he arreglado con Dios y con los demás, ¿qué creen que va a pasar? Va a estar determinando el rumbo de mi vida. Y en la navegación aérea, si tú te mueves un grado aquí se va a ver un grado, pero allá no vas a llegar a Cancún, vas a llegar a Perú. Sí, o sea, definitivamente cuando tú te sales un poquito de la visión por consecuencia de haber sido lastimado en tu corazón, ya no diste en el blanco. Y entonces esa saeta que era David, ¿qué pasó? Él siguió caminando y lo unge, pero cuando lo unge se ve bien bonito, ¿verdad? David va a ser rey. Quiero decirte que cuando lo ungen para rey, ahora viene lo más sabroso. Ahora viene el trato que venía para David. Y podemos leer ahí cómo lo trató. Saúl lo quería matar. Él hacía cosas y proezas y la gente empezó a ver el brillo que Dios ponía en David y Saúl empezó a tener envidia y lo quería matar, andaba sobre de él. Cuando él fue ungido, 14 años fue metido a ese horno para poder ser esa saeta bruñida. Y empieza a venir sobre tu vida dones
y talentos. Cuando llega el Señor, cuando tú llegas y yo llegamos al Señor, quiero decirte que Dios nos empieza a dar dones y nos empieza a dar talentos, pero también empieza a venir oposición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar hacia adelante, caminar trayendo bendición. Tienes que ser un maravilloso adorador. Amén. Porque David era eso, era un adorador. Dice que él tocaba y el espíritu malo se iba. Y la adoración no se trata solamente, que es mucha bendición, ¿verdad? El grupo de alabanza, lo que hacemos aquí. Pero adoración se trata de que tu corazón esté enfocado a los planes y propósitos de Dios. Esa es la mejor adoración que tú y yo le podemos dar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso a Él, porque Él se merece toda la adoración. Lo veía como enemigo, pero tristemente, después de haber sido llamado, después de haber sido preparado y metido en el horno para poder alcanzar, David tuvo un error. Aquel hombre que vino y de parte de Dios fue ungido para ser rey y para tener un gran propósito, un día, cuando dice la palabra, cuando los reyes salen a la guerra, ¿qué tenía que estar haciendo él como rey? Ir a la guerra. Pero no, el David se quedó, se subió a la azotea, se asomó y de repente vio a una morrilla por ahí, guapetona, ¿verdad? La vio bañándose y ¿qué le dijo? Échate para acá. O sea, tráiganmela, ¿verdad? Échate para acá. Y pues adulteró con ella. El problema de esto pues es que esa mujer, Betsabé, tenía a su esposo. Y su esposo era Urías Eteo, un hombre que daba la vida daba su vida por Israel, daba su vida por su pueblo. Y ahorita precisamente en la mañana que oraba, estaba orando y de repente viene una imagen ahí de lo que está pasando en Israel. Y yo veía cómo los jóvenes, le dije a Pati, me impresiona cómo ellos van a la guerra, o sea, no van a jugar, no van al Starbucks, van a pelear. Y dice, vamos a derramar hasta la última gota de la sangre por lo que creemos y por nuestra esperanza. Así lo hacían ellos, así lo hacía Urías Eteo, ¿sí? Así, o sea, porque ellos van a pelear y él peleaba, y aún así David cometió el error de meterse con su mujer. Y desafortunadamente, cuando él cae en ese error, y eso es lo que hace el pecado, mi amigo, mi hermano, mi hermana, el pecado comienza como que qué tanto es tantito, pero va progresivamente, va progresando. Como decían apenas en una ponencia de seguridad pública, que los criminales más fuertes se han hecho, y cuando ves sus historiales, recuerdan que se empezaron robando unos chicles del Oxxo. Empezaron robando poquito, pero ellos no entienden, ellos dicen criminológicamente hablando que no saben por qué pasa eso. Hay psicología, nosotros sí sabemos por qué pasa, porque el pecado es pecado y hay maldad en el corazón y se empieza a disparar. ¿Qué fue lo que hizo David? Aparte de todo eso, empezó a urdir un plan. Quedó embarazada, pues entonces traigo Urías para que duerma con ella. Y aquel, siendo solidario con su pueblo, dijo, no, yo no me puedo dormir con mi mujer si mi gente está peleando en la batalla. Sí, entonces yo no puedo. ¿Qué hacía ahora? Le dijo a Joab, le dijo, ¿sabes qué? Ponlo enfrente para que lo maten y así no pase nada y nadie se dé cuenta. Y pues sí, lo pusieron enfrente, lo mataron. ¿Y qué pasa? Nadie se dio cuenta, ¿verdad? Todos tranquilos, todos callados. El rey estaba aparentemente viviendo una buena vida. Aquel llamado que Dios le había hecho, estaba todo saliéndole bien. Pero de pronto se acerca un profeta llamado Natán, que tipifica la palabra. Porque quiero decirte que también tú y yo podemos cometer esos errores. Pero aquí lo importante que vamos a estar viendo precisamente es que la palabra y la bondad de Dios nos guían al arrepentimiento. Natán le dijo, ¿verdad? Le cuenta una historia. Por ahí creo que el pastor Emilio nos lo contó. Le cuenta una historia que había un hombre rico y que él tenía muchas ovejas, pero que vino un viajero de camino y él le mató la corderita del vecino.
y aquel se enojó. Pero qué tremendo es que ese viajero de camino, ¿quién crees que tipifica? Tipifica el pecado que Satanás viene a poner delante de nosotros. Cuando viene un viajero de camino, es la tentación que Dios nos pone, y nosotros cuando caemos le estamos matando un corderito a ese pecado y empezamos a caer. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo David? David fue confrontado por su pecado y él inmediatamente reconoció y se arrepintió. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Amén. Entonces, por eso él alcanzó la misericordia de Dios. Y en el Salmo 51, David exclamó lo siguiente. Salmo 51, bro. Dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Y he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego dice el 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Antes de esto, David cuenta en varios salmos que incluso sus huesos se enfermaron, que estuvo sufriendo mucho porque él cayó. Él no confesó rápido lo que había hecho. Y quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que a veces pensamos que nosotros no cometemos pecado, que pecado comete aquel que es evidente. A lo mejor una persona que tiene una preferencia sexual, que lo estamos viendo por fuera, a lo mejor alguien que fuma, pero no nos damos cuenta que para los estándares de Dios todos pecamos. Por eso necesitamos la sangre de Cristo y la gracia de Él. Amén. Por eso nosotros debemos derramar el corazón delante de Dios por lo que Él hizo por ti y por mí. Porque definitivamente David le está diciendo eso: vuélveme el gozo de la salvación. Cuando nosotros callamos, comenzamos a perder ese gozo y se nos empieza a olvidar. Ya cuando queremos orar, vamos a orar por los alimentos, y creo que antes nos comíamos el primer taco. Ahora creo que ni a la mitad y se termina la oración, porque el gozo ya se acabó. Ya no queremos acercarnos a las cosas de Dios, y ese es el problema más tremendo. Dice nuestro pastor Benjamín: el enemigo te saca, te seca y te mata, porque cometemos un error y se nos olvida que podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, la regué. Y el Señor dice: mi hijo, no te preocupes, yo ya lo sabía, pero ya pagué por ti en la cruz del Calvario, y no te estoy juzgando para que te vayas fuera y te salgas y el enemigo haga contigo lo que quiera hacer. Amén. Él está trayendo bendición para tu vida. Pero cuando nosotros reconocemos, la bendición viene sobre nuestra vida. ¿Cuántos saben que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo? Amén. Cuando tú recibes al Señor, el Espíritu Santo entra en tu espíritu y de ahí ya no se mueve. A David había pecado. Yo te pregunto, ¿ya había quitado el Espíritu Santo porque pecó el Señor? ¿Verdad que no? Le dicen: no lo quites, porque no lo quita. Porque precisamente cuando tú y yo pecamos, lo que se aleja del Espíritu, lo que se aleja de Dios, es nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero el Espíritu vive, y mira lo que dice Romanos 8:10. Dice:
Pero si Cristo está en nosotros, Él está en nosotros, ¿verdad? En el Espíritu. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Seguimos cometiendo errores. Mas el Espíritu vive ¿a causa de qué? A causa de la justicia. Tú y yo hemos sido declarados justos por el Señor Jesús. Aunque no somos justos, hemos sido declarados justos. Entonces, cuando el gozo de la salvación viene a nuestra vida, ¿qué pasa? Cuando el gozo de la salvación viene a nuestra vida, comenzamos a estar contentos con Dios, a estar contentos en las cosas de Dios, amén. Pero cuando eso pasa, cuando viene un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que hace entonces el enemigo para que nosotros no entendamos y no podamos dar en el blanco? Nos quiere acusar cuando cometemos un error. Quiero decirte que Dios nos amó y Dios pagó por ti y por mí en esa cruz. Y hoy dice la palabra en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y luego hay mucha gente que dice que sigue ahí los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero eso no es así. No hay condenación. Y esa palabra en Romanos 8 la puedes ver, significa catacrino, juicio final. O sea, para ti y para mí no hay ese juicio. El problema con el pecado es que vamos a llegar allá, vamos a vivir una vida lejos de Dios. Aunque el Espíritu esté en el Señor, nosotros vamos a tener un daño muy grande. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reconocer, arrepentirnos, acercarnos al Señor y Él nos bendecirá. Mira, la palabra ni siquiera dice que le pidamos perdón a Dios. Qué tremendo es eso, ¿ah? ¿Y por qué creen? Porque Él ya nos perdonó. Por eso dice, el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Pues dice, pídeme perdón, pídeme perdón. Digo, lo hacemos, no tiene nada de malo. Pero no es eso. Él ya nos perdonó y el perdón descansa en la cruz del Calvario por la eternidad. Amén, para ti y para mí. Y mira, la palabra es tremenda. Nosotros debemos de entender que cuando nosotros hablamos gracia, pero gracia sin verdad, estamos de alguna manera apapachando. Pero cuando hablamos la verdad sin gracia, estamos golpeando. Entonces, la gracia de Dios no es una licencia para que nosotros cometamos errores, pero la gracia de Dios es algo que nos va a ayudar a poder caminar siendo bendecidos. ¿Cómo crees tú que vas a cambiar o yo voy a cambiar un mal hábito o un problema que tengo en mi vida? Que alguien me señale y me diga, cambia eso, pecador. ¿Crees que sí? ¿Verdad que no? Porque dice la palabra que el amor, ¿quién es el que cubre multitud? El amor cubre multitud de fallas. Amén. Y nuestro pastor da la clase nuestro pastor Chava da la clase, eso es para los que no han ido a escuela de ministerio, inscríbanse, se llama Entrando en su presencia, y ahí dice precisamente que la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, tapaba lo que eran las tablas de la ley. Y entonces, ¿qué es eso? Está cubriendo multitud de fallas. Amén. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere traer bendición para ti y para mí. Pero quiero decirte que debemos caminar en bendición, entendiendo que Dios quiere que tú y yo abracemos el quebranto. Cuando tú y yo estemos pasando por una tribulación, metámonos con el Señor y aceptemos lo que Dios quiere cambiar de nuestro corazón. Yo te pregunto, ¿a Dios le interesa tu comodidad o le interesa tu corazón? Las dos cosas. Amén. Pero quiero decirte que Él quiere que nuestro corazón nos bendiga y bendiga a la gente, a la demás gente. Hay personas que dicen, tengo compañeros de trabajo que me dicen a mí o me preguntan, y yo les digo que si esto es malo aquello, y yo les digo, ¿verdad? Cuando ellos me preguntan, obviamente, que Cristo Jesús vino a salvarnos, pero que lo más importante de todo no es tanto cumplir tal o cual paso,
sino es ser una persona que tiene un corazón y que así puede estar cumpliendo el mandamiento que Jesucristo fue el que dijo. ¿Sí se acuerdan cuál fue? La ley moral dice que son más de 630 por ahí mandamientos. A Moisés se los resumieron en 10, pero Jesucristo los resumió en 2. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Mente, corazón, alma. Y a tu próximo dicen allá, como a ti mismo. Ni siquiera eso podemos hacer solos. ¿Lo sabías? ¿Quién es el que puede producir eso? El Espíritu Santo en nosotros. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, la gloria siempre es y será del Señor. ¿Estamos listos, te pregunto, para reconocer nuestro llamado y entender que Dios nos ha llamado a hacer impacto de bendición en donde quiera que nos paremos? Amén. Quiero decirte que la única institución encargada o autorizada para cambiar corazones en la tierra es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos aquí vamos y estamos listos para impactar la vida de las personas que nos rodean? Primeramente los próximos, que es nuestra familia, y de ahí todo lo que sigue. Amén. ¿Cuántos estamos listos teniendo esa amistad con Dios? Quizá hemos fallado, quizá hemos cometido algún pecado, quizá hemos pensado mal, hemos hecho cosas malas quizá, pero nunca es tarde para decirle al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti, sé que moriste por mí. Amén. Dios está de verdad trayendo un tiempo nuevo para nosotros. Hay cosas que se están moviendo. Ayer me hablaba una persona y me decía: tengo mucho miedo por lo que está pasando en Israel. Y le dije: pero tú tienes al Señor. Sí, por eso precisamente, dice, porque yo conozco eso. Le digo: bueno, al contrario, tú no estés pensando en eso, porque no tanto por lo de Israel uno puede quedar aquí, o a poco estamos esperando que nos pegue una bomba ni nos van a llegar acá. Pero quiero decirte que si tú mueres, vas a llegar, eso es lo más importante, asegurar nuestra alma delante de Dios. Y todos aquí, ¿cuántos tenemos seguro que estaremos delante de Dios? Amén. Dios es bueno. Y mira, para terminar, dice Primera de Pedro 5, del 6 al 11: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo me humillo? Echando toda mi ansiedad delante de Él. Eso es humillarme, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Y esto es importante para ti y para mí. Mas el Dios, léelo conmigo por favor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dile al Señor, dale un aplauso al Señor, ponte de pie, vamos a alabar al Señor. Él merece toda la gloria. Y mira lo que está haciendo el Señor, mira lo que va a hacer. Te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Y de pronto vas a empezar a ver cómo las ventanas de los cielos se abren sobre tu vida y las bendiciones te alcanzarán, dice Deuteronomio 2. Literalmente te caerán encima, porque vamos a estar entendiendo que el único que me puede perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer
es Jesucristo y Él ya está en nosotros. Amén. Adórale al Señor, adórale al Señor, alábale, alábale, alábale. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Una vez más, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pon la mano en tu corazón, mi hermano, mi hermana, y repite conmigo: Señor Jesucristo, te doy muchas gracias porque tú me has llamado y has tenido el cuidado de poder trabajar en mi vida para poder hacer de mí esa saeta bruñida, esa saeta moldeada, para poder dar en el blanco. Por eso hoy yo acepto tu trato, Señor, acepto tu misericordia y me muevo en gracia. Gracias, bendito Dios. Y si yo he fallado, hoy te pido, Señor, y reconozco que yo he fallado, pero yo sé que tu sangre y tu misericordia me bendecirán a mí, a mis hijos y a todas mis generaciones. Te doy a ti las gracias y la gloria, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alábale.